Hola a todos, hola, hola, Buenas noches. buenas noches, ¿todos se escuchan? ¿Se va bien el audio? Sí, se escucha bien. Ya, Sí, genial, genial. Muchas gracias a los que están monitoreando y les quiero dar la bienvenida a nombre de la Academia Móviles a este webinar con el tema de Kotlin. En esta vez, ya que son dos fechas, vamos a presentar a Juan José, que va a iniciar con los temas de novedad con el nuevo Android Studio, además de hacer un overview en la tecnología de Android con el lenguaje Kotlin y el por qué ahora, de hecho no estoy abusando con las palabras, de hecho ahora es más fácil hacer desarrollos, libera mucho tareas tediosas que anteriormente se tenían. Bueno, le voy a robar unos minutos a Juan José para, además que van llegando los participantes o conectándose. Tras de mí están las coordinadoras que están también atentas a cualquier solicitud de asistencia y también vamos a ir observando, digamos, alguna pregunta o consulta que deseen. Vamos a hacer una pequeña introducción, darle contexto al webinar y de hecho eso es muy familiar, pero vamos a traer digamos, al presente algunas cifras que se han estado manejando durante estos últimos tiempos. Todos sabemos sobre el crecimiento de usuarios en Internet. Y todos sabemos que el Internet nos facilita la vida, como ya es una frase conocida. Pero el crecimiento, estos últimos tiempos, estos últimos dos ciclos de año, sobre todo el del 18 al 19, tuvo un crecimiento bastante notorio, del 13%, y el 19 al 2020 no ha dejado de bajar la tasa de crecimiento. En todo caso, de 2015, en 5 años, a 2020 ha duplicado la cantidad de usuarios en Internet. Bueno, esas cifras un poco traen a colación la importancia de Internet en nuestras vidas. Lo que nos interesa es saber cómo va haciendo los cambios del usuario. En este caso, en el lado izquierdo vemos los usuarios de laptops, haciendo referencia al uso en Internet, versus los usuarios de móviles, especialmente smartphones. Vemos que los usos en desktop y estaciones de trabajo, por decirlo así, han decaído en un 3%. Y estas también cifras del 2020, en este último ciclo. En el caso de móviles ha crecido, es decir, lo que han perdido o se han trasladado los usuarios de desktop hacia móviles. Eso es una clara tendencia y todos lo percibimos a nuestro alrededor y en nosotros mismos. Luego están buenos los demás temas de menos crecimiento o de crecimiento, en este caso de uso de tablets. Y a su vez, Sí, está sin igual clave. en los demás dispositivos. Vamos a ver otro cuadro que nos da una percepción también bastante importante sobre el uso de las aplicaciones más conocidas. Facebook, YouTube, WhatsApp, el Messenger, etcétera. Más abajo está TikTok y más abajo Pinterest, etcétera. Todos son aplicaciones que conocemos más en el contexto de móviles. Eh, Rara vez una de estas invierten o le da más énfasis, salvo Facebook, en el lado web. Y como vemos, todos tienen una tasa de crecimiento bastante alta en relación a usuarios que van compartiendo, y muchos son obviamente usuarios de todas estas aplicaciones en conjunto. Eh, Todo esto, ¿a qué apunta? A que los usuarios de móviles son cada vez más pronunciados y como lo dije hace un momento, todos no pasamos de esa percepción. El tráfico de redes, por ejemplo, en Perú, en este último ciclo de la cuarentena, y ahí están las fechas del 27 de abril al 3 de mayo. Esta es noticia de OCIPTEL.
WhatsApp ha duplicado su tasa de demanda, igual que Facebook casi ha duplicado, TikTok un poco menos, Netflix ya había acumulado un crecimiento tremendo y bueno, ya no se refleja tanto en esta cuarentena. Decía que la importancia del uso y esa tendencia no era tan notorio en el año 2010-2011, pero sin embargo apostamos nosotros los fundadores en hacer, digamos, desarrollo, y desde esos tiempos hemos ido acumulando experiencia y agrandando nuestras redes de colaboradores y muchos de gran importancia, como los expositores que vamos a tener hoy día y en la siguiente fecha, que es el 27, para los webinars. Asimismo, hacemos cursos y obviamente el webinar no está dirigido a a venderles cursos, sino a hacerles notar que la academia se preocupa por capacitar a los developers que están en otras tecnologías y a hacer de alguna manera una contribución a la tecnología a modo local acá en Perú. Si bien es cierto, detrás de todo esto también es un negocio. Bueno, todos sabemos que hoy en día también los negocios se están transformando, se están haciendo mucho más digitales, etc. Bueno, para ir concretamente, tenemos los cursos que se van a aperturar. El inicial intermedio, que iniciaría este 23, es decir, pasado mañana. Hoy día iba a empezar el avanzado, por si ya tienen algunos conocimientos de Kotlin. Hay un curso de avanzado también de Android con Kotlin. Y para algunos interesados en Swift UI, que este viernes inicia el curso. Tenemos una diversidad de cursos que seguro lo pueden encontrar en nuestra página web, que es academiasmóviles.com. El curso lo va a dictar esta vez el expositor del webinar, Juan José Ledesma, con quien le dejo la posta y les agradezco por haberme escuchado unos minutos, que sirve como un preámbulo a la participación de Juan José, que seguro le va a dar muy buena información y que sé que van a apreciarlo todos. Muchas gracias. Adelante, Juan José, te va a dejar de compartir la pantalla. Ya, perfecto. Chicos, ¿me escuchan todos? ¿Mi audio? Sí, todo bien. Sí, señor. Perfecto, perfecto. Yes. A ver, denme unos segunditos. Ya, entonces, a ver, vamos a empezar con la charla de hoy, ¿no? Que se ha denominado en este caso Novedades y bondades de desarrollar apps Android con Kotlin. La intención de este webinar es, veo en realidad entre los oyentes varios exalumnos que hemos llevado anteriormente el curso de Java, ¿no? La intención es mostrar las novedades o las cosas que trae Kotlin consigo, ¿no? Que al menos las más resaltantes. Vamos a revisar un poco su historia, que va a ser bastante corto. Vamos a revisar un poco Java con Kotlin, cuáles son las comparaciones, vamos a poner unos ejemplos, ¿sí? Y al final seguramente debatiremos sobre el tema de si migramos nuestro proyecto que tenemos en Java Kotlin, cómo debemos migrar, ¿no? ¿Hay alguna ventaja o no usando Kotlin respecto a Java? Entonces eso seguramente en los últimos 15 minutos, 10 minutos que tengamos ahí con las preguntas que tengan, vamos a ir respondiéndolas a poco. Entonces empezamos con lo primero. Veámoslo por acá. ¿Ya? Entonces, como les decía, primero conocer un poco de cuándo viene Kotlin, ¿no? De qué tiempo viene, quién lo creó, ¿no? Por qué Google lo oficializó como su lenguaje de... ¿Me escuchan? Porque están diciendo Manuel que no me escucha. Chicos, si me confirman por el chat. Sí se escucha. Sí te escucho, sí Se te escucho. escucha. Ya, Manuel, revisa seguramente por ahí tu audio no está activado. Entonces, ¿qué sabemos de Kotlin? Bueno, Kotlin es el lenguaje oficial de Google, ¿no? En el 2007 ya lo lanzó como su lenguaje oficial para el desarrollo de aplicaciones Android, ¿no? Fue creado por la empresa JetBrains. Y viendo un poquito su historia, Kotlin ya viene de años anteriores, ¿no? Ahí he puesto un poco algunos acontecimientos
relevantes, ¿no? de que ha tenido Kotlin a través de los años, ¿no? Por ejemplo, en el 2011 JetBrains inició revelando el proyecto Kotlin, ¿no? Recuerden que todo está bajo un lenguaje que va a correr para la JVM, ¿sí? Java Virtual Machine, el cual había estado desarrollado ya por un año, ¿no? Entonces, ¿cuál era el tema acá? El tema era desarrollar un nuevo lenguaje, pero obviamente que no complique el día a día de los desarrolladores, ¿no? Nosotros programábamos en Java o seguimos programando en Java. Entonces, si nosotros sacamos un nuevo lenguaje, me imagino que habrá pensado JetBrains, o en este caso Google más adelante, tendría que ser interoperable entre ambos, ¿no? Si no, tendrías que volver a rehacer código o alguno de ese estilo. Entonces, la idea era que también Kotlin corra en la JVM, por eso que en el 2011 revelaron JetBrains el proyecto, pero bajo el lenguaje para la JVM. Luego en el 2012 liberó el código fuente, ¿sí? Del proyecto bajo la licencia Apache 2, que obviamente es software libre. Y en el 2015 se lanza su versión beta, ¿no? Aquí era como que la lanzaron, recuerden que también Kotlin viene para web, entonces ahí los desarrolladores estuvieron interesados en ver cómo funcionaba. Luego, un año después, que fue en el 2016, se lanza la primera versión, que es la 1.0, la final de la 1.0, y en ese mismo año, Gradle anuncia que va a soportar oficialmente a Kotlin, ¿no? Ya iba tomando un poco más de relevancia, ya entre los desarrolladores iban viendo, oye, ¿qué es Kotlin? ¿Cómo se utiliza? Etcétera. Y en el mismo año desvelan sus novedades de la versión 1.1. Ya el boom de Kotlin despegó básicamente en el I.O. del 2017, cuando ya se anuncia a Kotlin como un lenguaje oficial, ¿no? Entonces, todo esto ha ocurrido, si se dan cuenta, desde el 2011, no es algo que, si bien es cierto, se ha intensificado en el 2017 con el anuncio que es oficial, porque obviamente ya es el lenguaje oficial, ¿no? Es un tema de Kotlin First, o sea, todo sale primero para Kotlin, pero ya se viene trabajando desde años anteriores con ello. Entonces, esta es un poco la historia de Kotlin, para los que quizás por ahí todavía no conocían un poco de ello. Y aquí viene el tema de lo que yo les comentaba, ¿no? El tema de la interoperabilidad. Si Google lanzó Kotlin como su lenguaje oficial y no hubiera sido interoperable con Java, quizás muchos de nosotros, ¿no? Incluyendo, nos habría costado más tiempo quizás adoptarlo, ¿no? Adaptarse a ello. Pero esto estaba pensado para que también corra, ¿no? Al final en la JVM, porque ambos pueden convivir en un mismo proyecto, ¿no? Yo puedo tener clases Kotlin, puedo tener clases Java, y es más, ahora vamos a verlo cómo yo puedo, sin ningún problema, llamar una función Java dentro de una clase KT, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, ¿cómo está estructurado esto? Si vemos por el lado izquierdo, tenemos a Java, que su lenguaje, ¿no? Ahí está, es Java 7, y tiene algunas cosas de Java 8. Por el lado de Kotlin tenemos el lenguaje propio de Kotlin, que ahora vamos a revisar su sintaxis. Y como les decía, ambos corren en la JVM, por eso que hace que sea interoperable entre ambos, ¿no? Aparte de esto, nosotros tenemos lo que se conoce como el Java Class Path, ¿no? Que son todas las clases que tenemos de Java, porque obviamente el lenguaje para desarrollar Android es Java, hasta ahora, bueno. Aparte tenemos todas las clases de Android, que bueno, eso ya es un poco independiente de las clases de Java que se tienen. Y Kotlin considera las mismas clases Java, pero aparte te da sus propias librerías que vienen en el Kotlin std-lib, ¿no? Que ya forman parte de las librerías propias de Kotlin. Esto de acá es bueno entenderlo para ver que al final ambos corren bajo ese mismo JVM, y por eso nos permiten el tema de la interoperabilidad, de que sea interoperable entre ambos. Ahora, nosotros podemos preguntarnos por qué usar Kotlin, ¿no? Y yo acá he querido segmentar, este tema es muy amplio, muy debatible por muchos desarrolladores también en la web, pero ¿por qué debemos usar Kotlin? Yo lo he separado en 4 ítems, que vamos a ir viéndolo también. Traten, por favor, chicos, del audio, no ponerlo porque a veces hace un eco. Entonces, ¿por qué deberíamos usar Kotlin o cuáles son ya está. ¿Cuáles son las cosas que debemos tener en cuenta? Primero, que es conciso, ¿no? El lenguaje es bastante conciso, vamos a ver que se reducen muchas cosas, varias líneas de código, en comparación con el tema de Java.
es seguro, ¿no? Por el tema de vamos a ver ahora una sintaxis para prevenir nulos, para prevenir los null pointer exception, que no es que desaparezcan en realidad, ¿sí? Pero Kotlin los contempla para poder evitarlo lo más que se pueda. Entonces, por eso Kotlin es seguro. Luego de ahí es interoperable, que eso ya lo hemos conversado, ya sabemos el porqué, después del tema de la JVM. Y luego viene el tema más importante, considero yo, ¿no? Que es el tema del concepto de Kotlin First. Que ahora como Kotlin es el lenguaje oficial, si es que sale una librería nueva, primero obviamente sale en Kotlin, y luego saldría en Java, si es que sale, ¿no? Como por ejemplo, un tema muy, muy potente es el tema de las cortinas o los coroutines, ¿no? Los que conozcan un poco sobre ello, ¿no? Eso nos facilita mucho el trabajo en tareas de segundo plano y lo tenemos para Kotlin, ¿no? Entonces van a haber muchas cosas de ese tipo que van a salir para Kotlin, quizás salgan para Java o no necesariamente no salgan para Java, ¿no? Entonces ahí un poco como que nos da el panorama como para poder optar en Kotlin como lenguaje para tener el desarrollo, ¿no? Nos hace bastante sencillo el tema del desarrollo en sí. Entonces, ya con esta introducción, ahora vamos a ir a ver en realidad la parte del código que es lo que nos interesa, ¿sí? Entonces, vamos a ir desmenuzando un poco qué cosa tenemos en Kotlin, ¿no? De lo más básico a algo un poco más rebuscado, que serían las funciones de extensiones o algo más. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta en Kotlin son los tipos de datos, ¿sí? Los tipos de datos, nosotros tenemos variables de tipo mutables y variables de tipo inmutables, ¿no? Las mutables significa que van a cambiar, las inmutables que no van a cambiar, ¿no? Y también Kotlin hace de por sí una declaración explícita, ¿no? Tú no necesariamente le tienes que decir qué tipo de dato es. Yo le he colocado ahí un tipo double, por ejemplo, aquí en la última línea, pero no es necesario por el tema de que él infiere automáticamente que ese 12.4 es un double, ¿sí? Entonces, si nosotros llevamos esto a la práctica, que sería acá, yo ya tengo un proyecto Android creado, ¿no? Entonces, si yo quisiera declarar, por ejemplo, una variable que sea mutable, o sea, que va a cambiar, yo simplemente le tendría que decir la palabra var, ¿no? Y por acá yo voy a crear de todas maneras, voy a crear una actividad, otra actividad, pero esta la voy a crear con Java. Recuerden que puede convivir sin ningún problema, ¿sí? Puede convivir tanto un KT como un punto .java, y no va a haber ningún tipo de problema. Entonces vamos a esperar que esto corra, listo. ¿Cómo me doy cuenta que es Kotlin? Por la comparación acá está, ¿no? Comienza con la palabra fun o fun, de function, y acá tenemos a Java, que muchos de ustedes ya lo deben conocer, que es con el tema del void, ¿no? Public class. Así se declara una función en Java, y acá tenemos la función declarada en Kotlin. Entonces, vamos a declarar una variable, ¿no? Si nosotros queremos declarar la variable nombre, y decimos que la variable nombre va a cambiar más adelante, básicamente le ponemos la palabra var, y simplemente se la asignamos, ¿no? Ya no necesitamos el punto y coma, o sea, no es prescindible que lo coloques, si tú quieres lo colocas, si no, no, que no va a afectar. Y si tú quieres indicarle qué tipo de dato es, básicamente le das 2 puntos y le dices el tipo de dato, por ejemplo, string. Ahora, como yo te decía, es más, si tú pasas aquí el puntero te dice que ya es explícito, ¿no? Entonces él tiene como un smart, ¿no? Un tema inteligente que detecta cuál es el tipo de dato que tienes. Entonces, esto de acá ya no sería necesario. Si tú luego quieres cambiar el valor, simplemente le pondrías el mismo valor, ¿no? Y le podrías poner otro valor y ya está. Caso contrario pasa con las variables que son inmutables. Para yo decir que una variable es inmutable que no va a cambiar, ¿no? Básicamente tendría que decirle val. Esa es la diferencia. Una es var y el otro es val, ¿no? Entonces, por ejemplo, val, teníamos por acá, ¿qué ejemplo? Número de documento, por ejemplo, ¿no? Número de documento, y le podemos colocar acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Si yo intento reasignar esta variable más adelante, por ejemplo, a 1, 2, inmediatamente ya Kotlin me dice que no puede ser reasignado porque yo le estoy colocando una variable val y no una variable var, ¿sí? Entonces, de esta manera yo puedo hacer esa diferenciación sin ningún tipo de problemas, y él ya infiere el tipo de dato, ¿no? Ahora, si tú quieres colocarle, ¿no? Que sea un tipo, simplemente le pones los 2 puntos y ya estaría. Así que eso es muy importante que lo tengan en cuenta al momento de ustedes declarar una variable, cuándo sería una variable mutable, cuándo sería una variable inmutable, dependiendo del contexto en que ustedes se encuentren en su aplicación.
¿ok? Aquí hablamos del tipo de datos, luego tenemos el tema de las funciones, y este es un tema importante, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, funciones en bloques, uno de ellos es este de acá, ¿no? Si se dan cuenta, yo estoy definiendo una función, en este ejemplo que les estoy mostrando, que se llama multiplicar. ¿Qué cosa recibe? Recibe dos números, ¿no? Como ya sabrán, y han visto en el ejemplo anterior, yo acá el x1 le estoy diciendo que sea de un tipo entero, coma, x2 también que sea de tipo entero. Nosotros en Java el tipo de dato de retorno lo colocamos aquí adelante, ¿no? En la función. Aquí va al final con los dos puntos y el tipo de dato que va a retornar. O sea, esta función multiplicar va a recibir dos enteros y va a devolver un entero. Y básicamente en el cuerpo le hacemos el retorno. Pero en Kotlin podemos hacer una función en una sola línea, ¿no? One line. Entonces vamos a ver eso. Vamos a colocarlo para que vean cómo podría quedarnos esto. Entonces, si yo hago primero la función normal, la que estábamos viendo, yo tendría que decirle función multiplicar, ¿no? Van a multiplicar, así se define una función. Le digo que va a recibir dos números, que va a ser de tipo entero, y el segundo va a ser también de tipo entero. ¿Qué cosa va a devolver esto? También un entero, ¿no? Abro y cierro, como ya lo conocen, y acá le digo que esto va a retornar la multiplicación, básicamente, ¿no? Va a ser un ejemplo bastante sencillo. Ahí está. Ahora, esto de acá yo lo puedo hacer más conciso, por eso que yo les colocaba que Kotlin es conciso, ¿no? ¿Cómo podemos esto hacerlo más conciso? Simplemente, por ejemplo, voy a poner acá un multiplicar 2, ¿no? Que va a recibir, es más, lo voy a copiar y pegar para no estar haciendo doble código. Le voy a poner acá 2, ¿ya? Y nosotros habíamos dicho que podíamos hacerlo en one line, una línea. Entonces, si es en one line, este return lo voy a subir, estos corchetes también lo voy a subir, ¿no? Y básicamente le doy un igual, ya está, que va a retornar eso. Ya no necesitaría las llaves, ¿sí? Y tampoco necesitaría el return, ¿ok? Porque le estoy diciendo que va a retornar ese valor. Y como también Kotlin infiere el tipo de datos, también podríamos hasta quitar el tema del entero, ¿no? Entonces nos quedaría de esta forma, que obviamente es un poco más conciso en el tema a comparación de la función de arriba, que es el del multiplicar. Entonces, lo llamas multiplicar, ¿no? Le pones los dos números y ya está. O multiplicar 2 y le pones los dos números, y sin ningún problema te lo va a leer, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos el tema también, aprovechando un poco este ejemplo de las migraciones desde Java hacia Kotlin, si bien es cierto, muchas personas lo que hacen es, agarran tal y como está el código, lo pegan, ¿no? Y no revisan si eso todavía se puede hacer más conciso. O sea, yo lo que les recomendaría ahí a los que están pasando o migrando su código, es que si bien es cierto, vamos a verlo más adelante cómo convertir código de Java a Kotlin, porque el IDE nos ayuda. De todas maneras, revisen si eso lo pueden todavía hacerlo más pequeño aún, ¿no? Que esa es la potencia en realidad, no solamente pasarlo como estaba en Java, porque no tendría mucho sentido. ¿Ya? Esto es con respecto a las funciones en línea, ¿sí? Que los voy a dejar así, de una sola línea, de one line. Ya yendo un poquito más a otro tipo de funciones, bueno, los que vienen si no me equivoco, de iOS, van a encontrar ese tipo de cosas, ¿no? Que donde yo puedo, a una función le puedo asignar le puedo asignar variables por default, en este sentido. Vamos a hacer este ejemplo, ¿sí? Esta es una función que dice saludar, si se dan cuenta. ¿Qué recibe el saludar? Recibe un mensaje y recibe el nombre, a quien va a saludar. Pero si te das cuenta, yo le puedo poner un valor por default. Miren, yo le estoy diciendo que si tú no le envías nada al mensaje, él por defecto va a tomar buenos días. Y si no le pones nada al nombre, va a tomar por defecto desconocidos, ¿no? Entonces tú podrías hacer cualquiera de estas variaciones que ves abajo, ¿no? Yo puedo decir saludar, le puedo decir que al primer parámetro le voy a enviar Juan José, al segundo buenas tardes, o solamente le voy a enviar nombres, entonces el mensaje buenos días, o básicamente le puedes decir que no mandarle nada y que tome, ¿no? todos los valores por defecto, ¿no? Entonces si esto de acá lo pasamos acá, sería algo similar a esto, ¿no? Por ejemplo, le digo saludar, y creo que teníamos acá el mensaje, ¿sí? Podemos poner un mensaje, le digo que sea de tipo string, pero aquí yo le digo que si es que no le mandas nada, tome un valor por defecto. Por ejemplo, buenas noches. ¿No?
también quiero mandarle el nombre, o los nombres, ¿no? Nombres, también va a ser el tipo string, y que si no le mandas nada, que sea mi nombre. ¿Ok? Como voy a hacer una función en una sola línea, le digo igual, y aquí yo puedo utilizar la concatenación que me da Kotlin, ¿no? Abro los paréntesis, si yo quiero mostrar el mensaje, simplemente le digo dólar, le paso mensaje, separo, y si quiero concatenar otro, le digo dólar y le digo nombres. Si quiero colocar algún texto entre ellos, ya no necesito hacer el más, para los que vienen de Java, ¿no? No necesito cerrarle, ponerle más y concatenarlo. Básicamente en el medio pondría lo que yo quiero colocar, ¿no? Por ejemplo, buenas noches, ¿cómo estás? Coma, y va a venir el nombre. ¿Ya? Y eso ahí lo va a leer para concatenarlo con el texto. Entonces, si yo quiero llamar a este método, saludar, yo tengo varias formas de hacerlo, ¿no? La más estándar es que yo diga saludar y le mande dos parámetros. Primero el mensaje, por ejemplo, buenas noches, y el segundo le puedo mandar, por ejemplo, Freddy, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? También lo puedo hacer mandándole los parámetros. Yo primero quiero mandarle nombres, no quiero mandarle mensaje. Entonces, tomo acá y le digo nombres, igual, ¿no? Perdón. Nombres igual, y le digo José, coma, perdón, acá faltó dos comillas, y el otro sería el mensaje. Mensaje igual, buenas noches. ¿Sí? O sea, yo puedo asignarlo, decirle cuál parámetro le voy a enviar primero, pero obviamente él va a asignarlo, ¿no? Directamente a la variable que corresponde. Ya, esto lo he visto en Swift, ¿no? Que también funciona en Swift. También podrías mandar algo vacío, entonces te tomaría por defecto ello, ¿no? Y esto de acá es muy útil, ¿no? En ocasiones porque a veces pasa que tienes funciones donde si es que viene vacío, tú validas que te asigne un valor por defecto, ¿no? Entonces tú tendrías que ahí hacer la comparación, ¿no? If lo que viene equals vacío, ¿no? Una cosa así, recién asignarlo. En cambio acá, si es que no viene nada, tú ya en Kotlin le podrías mandar algo directamente al servicio web, a la API REST, a lo que fuera. Entonces, en muchas ocasiones es muy útil utilizar ese tipo de notaciones, ¿no? Ténganlo muy en cuenta al momento de ustedes programar. Entonces, estas serían algunas funciones que te da Kotlin. Continuando un poco con algunas cosas adicionales, tenemos esto que se llama los Kotlin, las funciones de extensión. Estas funciones de extensión son bastante útiles, dado que a las funciones que ya tenemos, llámese strings, activity, o sea, cualquier tipo de clase que tenemos, yo le puedo extender su funcionalidad, ¿no? Le puedo decir, oye, aparte de lo que haces, también necesito que hagas algo adicional. Y vamos a hacer un ejemplo acá. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo tengo una función que básicamente recibe una cadena y te dice la longitud de la cadena, ¿no? ¿Cuántos tienes? Si yo pongo hola, me devolvería 4. Entonces, si yo voy acá, podría hacer eso sin ningún problema, le digo función, longitud cadena, y esto va a recibir una cadena, ¿no? Vamos a ponerle cadena que sea de tipo string, ahí está. ¿Okay? ¿Y qué va a recibir? Si se dan cuenta, recibe cadena.len, o sea, va a devolver, perdón. Entonces, hago lo mismo. Coloco el símbolo, le digo cadena.len, ¿ya? Cuando tú utilices una propiedad, automáticamente la IDE, si te das cuenta yo no hice nada, yo solamente le puse cadena.len, te va a marcar eso en unas llaves. Miren, ahí está, ¿no? Porque es una propiedad. A comparación de que solamente era un dato, ¿no? Que tú le estabas enviando. Entonces, esto de acá es la forma que tú lo harías normalmente, ¿sí? Pero ahora vamos a utilizar una función de extensión. ¿Qué quiere decir? Cadena len, ¿a quién aplica? Aplica a los strings, ¿no es cierto? En este caso, en el ejemplo que estamos colocando. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Dado el segundo ejemplo que tenemos acá. Yo le voy a decir que a string, porque string es una clase, ¿no? Extienda una función que le voy a llamar, ¿cómo lo llamé acá? Longitud cadena 2. Bueno, el mismo nombre. ¿Ya? O sea, yo le estoy a la clase string le estoy extendiendo una funcionalidad. Aparte de todo lo que conocemos que hace la clase string, yo le estoy diciendo que aparte va a tener esta funcionalidad que está acá. ¿Ya? De esta forma, como está acá en el ejemplo. Entonces, miren, aquí cuando yo hago esto,
yo ya no necesito pasarle el string como variable. Básicamente, el string que yo le pase lo va a tomar con la palabra reservada this. Entonces yo acá solamente tendría que hacerle símbolo, perdón, dólar, this, punto, len, ¿no? Y de esta manera, lo que llegue a string lo va a mapear acá. ¿Cómo lo llamaría? Y eso lo voy a pasar arriba para que se vea. Un segundito. Por acá lo voy a... ¿Cómo lo llamaría? Por ejemplo, si quiero evaluar hola, simplemente le diría hola, punto, longitud cadena. ¿Se dan cuenta? Entonces yo puedo extender de esta forma, ¿no? Ya a todo lo que tiene la clase string, yo le puedo decir que adicional a eso también puede hacer otras funciones de extensión. Igual aplicaría, en este caso yo lo estoy colocando, yo no lo voy a hacer, pero para que lo vean, por ejemplo, al mostrar, ¿no? Esto de acá son todas, si se dan cuenta. Acá hay una función que yo le estoy diciendo al activity, ponle punto mostrar, mándale el mensaje, mándale la duración, y esto te va a devolver ¿qué cosa? El todas. El todas es una alerta, ¿no? Que te sale en pantalla. Chicos, por favor, su micro. Entonces, aquí yo le estoy diciendo activity mostrar, ¿no? Para que muestre un todas. Este activity que llega acá, lo estoy utilizando acá en el contexto, ¿no? Entonces, ¿cómo yo lo utilizaría? Simplemente le diría la actividad, como puse el Lola, que era el string, punto mostrar. Le paso el mensaje, le paso la duración, y automáticamente me va a salir automáticamente el todas, ¿no? Entonces, yo puedo, en las funciones de extensión, darle mayor funcionalidad a las clases que tengo, ¿no? Y eso en realidad es muy potente en el tema de Kotlin, ¿no? Porque te abre en realidad una diversidad de funcionalidades que tú le puedes adicionar a la que ya tienes. Entonces, es súper útil en el tema del desarrollo. Y de la mano viene un concepto también importante que se llama las funciones infix, ¿ya? Las funciones infix se manejan de la siguiente forma. Yo acá voy a tener una función sumar, ¿sí? Voy a colocarlo por acá. Vamos a ver. Vamos a darle acá sumar. A ver. Vamos a darle acá una función que yo lo voy a llamar sumar, ¿sí? Primero lo voy a volver una función de extensión antes de eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá el valor 1, que va a ser de tipo entero, ¿ya? Y acá yo le voy a decir que voy a sumar otro número. Es parecido a lo que hicimos acá, ¿no? Yo le paso un string y utilizo el this de lo que va a llegar. O sea, si hola es lo que yo mando, véanlo como si lo recibe acá y lo asigna acá para que lo pueda evaluar. Igual, si yo voy a sumar dos números con mi propiedad sumar, yo seguramente voy a recibir un número acá y se lo voy a asignar por acá, para que lo pueda utilizar, ¿no? Le diría this más x1, ¿no? Entonces, ¿cómo yo llamaría a este método? Ojo, esta es una función de extensión, sigue siendo una función de extensión, es parecida a la que hice acá, solamente que acá estoy sumando dos números y acá estoy verificando la cadena, ¿no? Entonces, acá en este int, él va a recibir un número, entonces, por ejemplo, sería algo parecido a esto, ¿no? 2.sumar, y le pasaría el número que va a recibir acá, 1, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Este 2 que ustedes ven acá, lo recibe aquí, por llamarlo de alguna forma, y se lo asigna al this. O sea, este this está tomando el valor de 2, ¿no? Sería algo así como que 2 más, bueno, y el 1 sí se lo envías a esta variable, pues, ¿no? No habría problema. Entonces, esto te va a devolver 3, ¿sí? Esa es una función de extensión. Ahora, hay una función que se llama infix, un nombre reservado que se llama infix, que lo que hace es pretende de que Kotlin se vuelva un lenguaje más humano, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo funciona esto? Básicamente lo que yo tengo que hacer, voy a copiar la misma función, ¿sí? Es colocarle la palabra reservada infix adelante, ¿no? Y le voy a decir, por ejemplo, que mi función se llame más, ¿ya? Más. Entonces, ¿cómo yo llamaría a esta función que yo le he puesto infix? Mi función se llama más, ojo, se llama más, ya no se llama sumar, se llama más. Yo le he agregado solamente la función infix, entonces yo lo que tendría que decirle es acá, 2 más 1. ¿Te das cuenta? Me permite, ¿no? El compilador de Kotlin me permite hacer este tipo de cosas, o sea, ya se vuelve un poco más humano, decirlo de alguna forma, 2 más 1, que 2 puntos sumar 1. Pero ojo que este tipo de propiedades, este tipo de anotaciones infix tiene un par de restricciones o un par de consideraciones que tener en cuenta, y está en la PPT. La primera es que puede aplicarse a extensiones de funciones y funciones de clase.
¿Qué quiere decir? Tú tienes que aplicárselo a lo que habíamos hecho antes, ¿no? A este tipo, ¿no? Funciones de extensiones. Y la segunda consideración que hay que tener en cuenta es que la función solo permite recibir un único parámetro. O sea, tú aquí adentro del infix solamente puedes recibir un parámetro, porque si no, ya acá el compilador, ¿cómo sabría? ¿No? Más 2, más 3, ya sería muy complicado que el compilador lo detecte. Entonces, esta es otra forma también de ustedes quizás hacer un poco más amigable el código, ¿no? Más leíble para el tema de los desarrolladores. Entonces, pueden utilizar el infix sin ningún problema, teniendo en cuenta las consideraciones que les había dicho acá arriba. A ver, vamos por acá. Listo. Entonces, sigamos viendo algunas cosas. Y ya pasamos al tema de programación orientada a objetos, que esta es una parte en realidad bastante vital y bastante importante en el tema de Kotlin. En el lado izquierdo, ustedes van a ver una clase Java, ¿sí? Una clase Java, no sé si se nota, que dice person, ¿sí? Las clases Java, bueno, las clases en general tienen atributos y tienen comportamientos, ¿cierto? Por ejemplo, la clase persona en ese caso tiene un nombre, ¿no? Y yo lo que tengo que hacer en una clase Java es crear sus atributos, crear sus getters and setters, ¿no? Para poder acceder o para poder setear o para poder obtener los valores. Ahora, todo lo que ustedes ven acá en el lado izquierdo que dice Java, se reduce en Kotlin a utilizar un data class, ¿no? Un data class, y básicamente le tienes que pasar cuáles son los parámetros. Por ejemplo, en este caso le estás pasando el name, el nombre. Y automáticamente es lo mismo que estarías utilizando en Java en el lado izquierdo. Ya internamente él hace el tema de get, el tema de setters, ya no necesitas ponerlo, ¿no? Entonces, te ayuda bastante en el tema de reducir bastante el código, ¿no? Y podemos hacer acá en realidad un ejemplo. Si yo quiero crear, por ejemplo, voy a hacerlo primero en Java, ¿ya? Si yo quiero crear una clase en Java, tendría que darle clic derecho, Java Class, ¿no? Java Class, y por ejemplo le voy a poner, no sé, mascota, ¿sí? Mascotas le voy a poner, para que ¿sí? Y acá yo le podría asignar un par de atributos, ¿no? Por ejemplo, private, le puedo decir, por ejemplo, mi mascota tiene, esto es Java, por si acaso, tiene nombres, ¿no? Mi mascota, por ejemplo, podría tener raza, ¿no? Y podría tener, lo voy a poner como entero, ¿sí? Podría tener una edad, de esta forma, ¿no? Entonces, ahí estoy definiendo yo solamente los atributos que tiene. Pero recuerden que yo para poder acceder a estos atributos, yo necesito acceder a través de los getters and setters, ¿sí? Como yo lo creo, los getters and setters en Android Studio es bastante sencillo también, ¿no? Le doy clic derecho, generate, acá hay una palabra que dice generate, y acá dice getters and setters. Entonces selecciono y le digo que quiero generar los getters and setters de todos los atributos, ¿no? Quiero que nombres y raza y edad tenga getters and setters. Le digo OK, y me lo genera, ¿no? Ahí está. Entonces, por cada atributo me genera un get y me genera un set para poder si yo quiero obtener un valor, lo obtengo con el get, y si quiero setearle un valor, lo tengo con el set, ¿no? Y a veces también pasa de que solamente le pones un set o un get dependiendo de lo que quieras hacer. Pero podrías tener la posibilidad de hacer para todos, ¿no? Entonces, yo tengo toda esta clase, ¿sí? Tengo toda esta clase que es la clase Java. Ahora, si yo quiero crear una clase Kotlin y tener los mismos atributos, y también con sus getters and setters, puedo crear igual, ¿no? New, Kotlin, ¿sí? Ya no sería Java Class, sino Kotlin5 Class. Le digo que sea una clase, y en este caso también le voy a decir mascota, no mascota, no se repita. Ahí está, ¿ya? Pero yo le voy a decir que sea de tipo data class, ¿no? De esta forma. Entonces, yo le voy a pasar aquí arriba del data class los valores. Por ejemplo, el primero creo que era nombre, raza y edad, ¿no? Entonces acá le diría val, recuerden, val nombres, ¿de qué tipo? String, val raza, de tipo string, y le diría val edad, de tipo entero, ¿ya? Otra cosa importante, me había comentado, es que acá no van a encontrar los tipos primitivos, ¿ya? Kotlin maneja todo lo que es el ecosistema Kotlin, lo maneja con clases. Entonces tú tienes que manejar la clase de ese tipo primitivo que tienes, ¿no? En Java, por ejemplo, tú encontrabas el int, ¿no? Acá, int. Aquí, si tú pones int, no te va a dar, entonces tendrías que utilizar su clase, ¿no? Int, que es con mayúscula. Recuerden que las clases empiezan con mayúscula. Si tú quieres un boolean, no lo vas a encontrar, tendrías que hacer con el nombre de la clase. Boolean, ¿sí? De todas maneras para que lo tomen en consideración. Entonces ese sería un int.
Esto que ven acá sería lo mismo que todo lo que he hecho acá, ¿no? Entonces, se reduce bastante en realidad el código que tenemos nosotros para poder acceder para poder crear en realidad un método, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo creo un objeto? ¿No? Porque, ¿por qué nosotros creamos clases en la programación en realidad? Porque nosotros lo que manipulamos al final no es tus tablas de tu base de datos, ¿no? No es lo que regresa del API como JSON. Al final todo tu manejo de información se va a centrar en todo lo que son tus clases, ¿no? Gracias a las clases tú manipulas la información, ¿no? Imaginemos que tú vas al API REST y consultas una lista de alumnos, ¿no? O un alumno en específico, él te va a regresar seguramente el API con JSON o lo que fuese, pero al final para que tú listes, para que tú muestres, todo lo manejas en clases. Por eso que al final todo tenemos que llevarlo a clases. Si obviamente alguien de los que están escuchando no conoce el tema de qué es una clase, qué cosa es un objeto, nosotros en la sesión 2 del básico explicamos un poco de qué va, ¿no? Vemos clases, objetos, interfaces, herencias, todo ese tipo de cosas a detalle como para que puedan tener una mejor base. Entonces, yo acá he creado dos clases, mascotas, que es de Java, y tengo también mascota, que es un data class, que sería de Kotlin. Y él internamente tiene todo, ¿no? Tiene su getters, tiene sus setters, y adicional a todo ello, también tiene otras funciones como el hashcode, el clone, ¿no? Tiene algunas funciones que te la da. Si yo voy acá a Java, ¿no? ¿Dónde está Java? Por acá. Eso seguramente, bueno, quizás no todos lo conozcan, pero en Java te da, en la opción generar, te da unas funciones que son métodos sobrescritos, perdón. Acá, override methods. Si yo presiono sobre override methods, voy a encontrarme con estas funciones que adicionalmente me da la clase para poder utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, clone, para clonar, ¿no? Con otro objeto, ¿no? Tenemos el finalizar, el toString para obtener todo el string. Todos estos métodos que ustedes ven acá, que yo puedo sin ningún problema también llamarlo desde Android, ¿sí? Ya lo llamé. Ya Kotlin lo tiene internamente, o sea, tú solamente lo tendrías que usar, instanciar y usarlo. También es por eso también que es bastante útil. Ahora, ¿cómo nosotros instanciamos, ya dejando el tema de las clases, cómo nosotros llamamos e instanciamos a esa clase? ¿No? Si nosotros tenemos Java, por acá, que yo creé un activity en Java, para yo instanciar un objeto de la clase mascotas, tendría que ser esto, ¿no? Mascotas es igual a new, bueno, a new, voy a crearle un constructor, ¿sí? Le voy a crear un constructor a mi clase mascotas, para poder llamarlo directamente. Voy a crear generate constructor, voy a crear los constructores, ¿sí? Para poder directamente crearlo con valores. Entonces, si yo creo esto, le digo new mascotas y le pasaría, ¿no? ¿Qué cosa me pide primero? Miren, me pide el nombre, arriba me dice la autoayuda, me pide el nombre. Entonces, por ejemplo, voy a poner a mi perro, ¿no? Rocky, él es un labrador y tiene 2 añitos, ¿sí? Que es un entero. Ahí yo ya tengo mi objeto creado. ¿Cómo lo haría para el tema de... bueno, en punto y coma, ¿no? En Java punto y coma. ¿Cómo lo haríamos en Kotlin? Si quiero llamar ahora a mascota, y lo mismo. Tendría que decirle val mascota, ¿no? Val mascota es igual, y acá ya no necesito la palabra reservada new. Simplemente lo tendría que asignar nada más, ¿no? Tendría que decirle acá mascota, y aquí le voy a pasar los valores, ¿no? Lo mismo. Rocky. El segundo sería labrador, y por acá le pongo 2, ¿no? Entonces, si comparamos, es más, lo voy a poner acá con un split, ¿sí? Vamos a ir por acá, ¿dónde está? Mascotas. Y por acá es el otro. Creo que lo dejé por acá. Split. ¿Ya? Proteger las computadoras, los teléfonos inteligentes. Pasó por ahí. Cuidado con su audio, por favor. Si lo vemos ahí la diferencia, ¿no? Es una gran diferencia de código en realidad, ¿no? Tampoco es que te estés ahorrando, ¿no? 1 hora de desarrollo, pero igual, o sea, nosotros en el día a día no creamos una sola clase, ¿no? Nosotros creamos varias clases en realidad para todo un proyecto. Entonces, sí, de todas maneras te quita bastante carga de trabajo manejar este tipo de data class, ¿no? Data carriers, que le llama.
y directamente ya obtienes todo lo que tendrías en una clase Java. ¿Sí? Si tú quieres setearle o quieres cambiarle el valor del get o del set a cada uno de los atributos, también, ojo, también puedes, no hay problema. ¿Sí? Si tú quieres también que no necesariamente te devuelva algo adicional, podrías también setearlo, o sea, que tu set te devuelva algo personalizado por ti. ¿Ya? Bueno, entonces sigamos, teníamos acá este de acá, Academy Activity. Ahora, ahí viene un tema importante que es el tema de la seguridad. Voy a aprovechar este tema de los objetos para comentarles sobre el tema de la seguridad ante nulos, ¿ya? La seguridad ante nulos, ¿cuál es nuestro tema a veces con Java, ¿no? Que muchas veces nosotros no instanciamos, no instanciamos el objeto, nos olvidamos de instanciar el objeto, corremos nuestra aplicación, la aplicación se cae y nos sale el famoso null pointer exception, ¿no? Es lo que nos pasa a todos nosotros. Entonces, Kotlin nos da una serie, voy a empezar por este ejemplo y aprovechando el tema de las mascotas que tenemos, ¿no? Aquí en la parte superior tenemos el objeto que habíamos instanciado, ¿recuerdan? En Java. Si yo quiero decirle que esto no sea nulo, básicamente tendría que hacer mascotas, ¿no? Hacer una comparación en realidad. Mascotas distinto de nulo, si es distinto de nulo, muestra el nombre de la mascota, ¿no? Mascota get nombre. Porque si yo no le pongo este nulo y mascota me llega null, se me va a caer, ¿no? Va a tronar la aplicación y básicamente me va a salir un null pointer exception y se cae. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo nosotros resolvemos esto con Kotlin? Vamos, antes de ir al ejemplo del tema de mascotas, vamos a ir a la base. ¿Ya? Vamos a explicar un poco esto, porque esto sí es bastante importante. Voy a dejar a mascotas para que se entienda más adelante, luego de este ejemplo. Imaginemos que nosotros tengamos una cadena, ¿sí? Una cadena que va a ser de tipo string. Es una cadena normal, ¿sí? Acá básicamente lo que estoy haciendo es definiéndola, ¿no? Una cadena de tipo string y ya está. Ahora, yo lo que voy a hacer acá es hacer un toas, y lo que le voy a pedir es que me muestre la longitud de la cadena. Ya está, ¿no? La longitud de la cadena. O sea, si yo corro ahorita la aplicación, lo que tendría que decirme es cuánto es la longitud. Pero si te das cuenta, cadena me dice que debe ser inicializada, ¿no? Porque no tiene una inicialización. Entonces, esto me obliga a nosotros inicializarlo. Ahora, ¿qué pasa si yo, porque en ocasiones ocurre, que yo quiero inicializarlo como nulo? ¿Ya? Por defecto Kotlin no te deja inicializar nada en nulo, ¿ya? Pero a veces obviamente la propia programación nos obliga en algún momento a decirle null y luego recién inicializarla, ¿no? Entonces vamos a poner ese contexto. Imagínense que yo cadena lo quiero inicializar en nulo. Ahí está. ¿Sí? Aquí me va a decir que no puede ser nulo, porque por el mismo concepto que les comento, que en Kotlin nada puede ser nulo. Pero él te da una alternativa y te dice, oye, utiliza el operador seguro si es que quieres inicializar algo en nulo. ¿Cuál es el operador seguro? Es el símbolo de interrogación. ¿Y dónde se coloca? En el tipo de data. Acá. ¿Sí? Ahora miren, ¿ah? Yo le estoy diciendo que esta cadena, ¿sí? Puede ser nula, ¿sí? Puede ser nula. Y automáticamente Kotlin, cuando yo lo utilizo aquí, en cadena, me manda un warning, ¿no? Me manda un warning porque me dice que esta cadena puede ser que se caiga la aplicación. Entonces, si se dan cuenta, Kotlin me está avisando antes que suceda el null pointer exception, ¿no? Porque si yo lo hago en Java, no me va a marcar ni un error, y básicamente cuando lo compilo me doy cuenta de que ocurre ese error. Pero acá no. Acá me manda una alerta y me dice que esto puede causar un error, ¿no? Se puede caer. Entonces, la forma en que yo le voy a decir de que sea seguro, independientemente que llegue a nulo, es también colocándole el símbolo de interrogación, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, acá tenemos que hacerlo así para que... Ahí está. O también lo podríamos hacer con el otro, ¿no? De esta forma. Ahí. Vamos a arreglarlo por acá. Y ya está. Ahí está, ¿sí? Entonces, si yo le pongo el símbolo de interrogación, ya le estoy diciendo que lo proteja ante nulos. Entonces, ¿qué pasa si yo corro esta aplicación como está? Lo que va a ocurrir es que esta cadena .len me va a devolver null. O sea, no es que te devuelva 0, porque no es que acá no hay string, ¿cierto? Te va a devolver null, pero al menos no se va a caer tu aplicación, ¿no? O sea, él te va a decir, yo te voy a poner tu operador seguro, ¿no? Y si llega nulo, básicamente te muestro nulo y ya está. No hay problema. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante en el tema para que Kotlin sea seguro y justamente en el punto que les comenté. No es la única forma de prevenir los null pointer exception, ¿no?
tú acá también tranquilamente podrías hacer el tema del if, ¿no? Si cadena no es nulo, lo mismo, ¿no? Pero para eso ya tienes otros argumentos, pues, ¿no? Que te pueden ayudar. Otro argumento también que te puede ayudar es el operador Elvis. El operador Elvis es el siguiente, es este, ¿no? ¿Por qué? Perdón, está al revés. ¿Por qué te dice que es? Bueno, esto se le llama operador Elvis porque si se dan cuenta, el símbolo, si ven el dibujito y lo rotan, es como que si el símbolo de interrogación sea el flequillo de Elvis y los dos puntitos sea el ojo, ¿no? Por eso que le llaman operador Elvis, por el peinado que tenía Elvis en su época. ¿Ok? Y lo podemos utilizar también para hacer temas de validación. Por ejemplo, volviendo al tema de cadena. Si yo quiero validar cadena que no sea nulo, yo le puedo decir val respuesta, o sea, que me dé una respuesta, y puedo acá, tengo que verificar, ¿no? Le digo, si cadena, ¿no? Si cadena, punto len, trae valor, devuélvelo acá. Si es nulo, devuelve lo que vas a mandar acá, 0, por ejemplo. ¿Sí? Voy a volver a repetir. Acá lo que hace es una definición, ¿no? Dice, si cadena, punto len, no es nulo, o sea, te va a traer un valor, imagínate que sea hola, imaginando que acá sea hola, ¿no? Esto te va a devolver 4. Por lo tanto, aquí en respuesta va a llegar 4. En caso de que llegue nulo, como es este ejemplo, devuelve 0, ¿no? Entonces lo único que te quedaría es hacer un TOAS acá abajo, en esta parte, ¿no? Y en vez de todo esto ya le diría solamente respuesta. Respuesta. Y esto. Ya lo tienes ahí controlado. ¿Sí? Ahora, hay otro operador que es el operador de admiración. ¿Ya? Acá está, miren. Cuando yo lo reemplazo por el operador seguro, también me hace caso. Pero ese operador lo que te dice es, yo me responsabilizo si eso es nulo o no. Es como que le quitas el tema del seguro, ¿no? Simplemente le dices, yo estoy seguro que ahí nunca va a llegar un null pointer exception, así que no necesito el símbolo seguro, yo asumo la responsabilidad. Bueno, ahí sí podría generar un null pointer, ¿no? Si yo corro esta aplicación a este nivel, ¿no? Entonces, este operador básicamente lo que hace es, te da la responsabilidad a ti de decir que si pasa ahí algo, ya tú lo has considerado de esa forma, ¿no? En ocasiones vas a utilizarlo, ¿no? Pero también está ahí como para que lo puedas revisar. ¿Cómo yo haría si quiero revisar eso, por ejemplo, en las mascotas que tenía acá, ¿no? Si esto de acá no es nulo. Yo lo que podría hacer es lo siguiente, le puedo decir acá mascota.let, ¿no? .let, y le hago el TOAS. Por ejemplo, voy a crear acá un TOAS, .mitex, this, ¿no? Quiero acceder, por ejemplo, al nombre de la mascota. Entonces, acá le diría nombres, ¿no? Creo que puse nombres, coma, toas.mitex, perdón, toas.short.show, ¿ya? Y acá me preguntarán qué cosa es IT. Este es un lambda, ¿ya? Y este también es otro concepto que lo vamos a ver en clases para los que vamos a vernos el Para día. empezar, es el main activity, está por acá. Si te das cuenta acá, yo le estoy diciendo mascota.led. El LED tiene muchas cosas, o sea, puedes utilizarlo para varias cosas. En este caso, él te está diciendo que si es que no es nulo, te va a hacer esto. ¿Sí? Si es que no es nulo, te va a correr este TOA, básicamente. Entonces, el IDE, si te das cuenta, te dice acá que mascota ahora lo va a tratar como si fuera la variable IT. O sea, en vez de mascota, tú vas a utilizar el nombre IT. Por eso que acá yo le pongo it.nombre, ¿no? Que sería igual a colocar esto, mascotas.nombres. Solamente que dentro del lambda, tú tienes el IT para poder usarlo. Ahora, si a ti no te gusta IT, podrías también decirle, no, yo no quiero IT, yo quiero que se llame mascotas. Entonces podrías utilizar el lambda, ¿no? Y acá ya sería mascota. O sea, a lo que voy es, tú le puedes poner acá X, Y, Z, y él va a tratar a mascota como si fuera X, Y, Z. O sea, ese nombre. Tú podrías utilizar este tipo de lambda, ¿no? O, básicamente, si estás acostumbrado a hacerlo así, bueno, utilizas el IT, ¿no? Esto ya es para que tú tengas una mejor experiencia en el tema de ponerle los nombres, ¿no? Siempre es bueno poner los nombres adecuados para que si viene un nuevo desarrollador o alguien más, pueda leer tu código que sea más legible. Entonces yo lo voy a dejar acá con mascotas, de todas maneras para que lo vean. Mascotas lambda. Y ya todo lo que esté dentro, ¿sí? Lo que sea mascota, el objeto mascota, vas a tratarlo con este nombre.
¿ya? O le voy a poner de perro, ¿ya? Para que se entienda. Ahí está, perro nombre, ¿no? Entonces, si nosotros vemos todo lo que hemos hecho ahorita, ¿sí? Con el tema de los null labels o de los nulos, nosotros sí podemos tener, o sea, no es que esto de acá sea 100% infalible y que nunca te va a dar un point intersection, ¿no? Si tú no lo controlas, obviamente te va a dar, pero te reduce bastante el margen, ¿no? O sea, antes de la compilación inclusive, te dice, si tú no lo contemplas, te dice, ¿no? Que eso puede dar un nulo. Entonces ya te alerta como para que tú puedas, antes de compilarlo, ¿no? Porque si yo lo dejo así y le doy acá a compilar, no me va a dejar, pues me va a dar un error, ¿no? Porque acá todavía tengo un error por parte de Kotlin. Entonces es muy importante esto. Tienes también otras opciones como el tema del operador seguro, o si deseas también puedes hacer el propio if, ¿no? Pero ya en realidad en teoría no deberías hacerlo porque tienes otros mecanismos que te ayuden a hacer eso. Con el tema de los data carrier o de las clases, igual, ¿no? Ya con el tema de lo que se le había mostrado, con esto es más que suficiente para poder ustedes manejar, ¿no? Temas de datos en objetos o en clases, ¿ya? Y bueno, hay algunas funciones como let, tenemos otras como run, ¿no? Tenemos varias funciones en Kotlin que, bueno, vamos a ir aprendiendo de a pocos, ¿no? Pero, por ejemplo, let nos sirve mucho para el tema de que si en caso no sea nulo, te podría, ¿no? Ejecutar lo que tienes dentro. ¿Qué más tenemos por acá? A ver. Con el tema de Java, por cierto, yo acá voy a crear una clase Java, ¿sí? Que yo le voy a llamar clase util, ¿sí? Es una clase Java, ojo. Java class, ahí está, ¿ya? Esta es una clase que yo, imaginando, ¿no? Imaginemos que tú tengas una función en tu proyecto que sea sumar. Obviamente estamos haciendo ejemplos básicos por el tema del tiempo, pero vamos para entender el concepto. Imaginemos que yo tenga un sumar, ¿no? Este sumar en Java, para declarar los parámetros, le decía in número 1, ¿no? In número 2, de esta forma, y le voy a decir que retorne la suma. ¿Sí? Es bastante simple, no creo que tengan problemas con esta función. Entonces, esta función lo que hace es, tú le mandas dos números y te devuelve la suma, ¿no? Esto está escrito en Java. Ahora, yo estoy aquí en una clase Kotlin, ¿no? Se dan cuenta por el function, ¿sí? Que estoy, además, en Java también van a encontrar que la palabra para heredar es extends, en cambio en Kotlin son los dos puntitos, ¿ya? Entonces yo lo que podría hacer a este nivel es decirle, por ejemplo, va el resultado, ¿sí? Y puedo mandar a llamar, bueno, result le voy a poner porque creo que por ahí utilicé el resultado. Puedo mandar a llamar esa función, a esta función Java, ¿no? Yo puedo decirle util.sumar y le puedo pasar los números, ¿no? Y es más, lo puedo escribir acá. Número 1 es igual a 1, al número 2 es igual a 2, y lo puedo mandar a llamar, ¿no? Número 1, coma, número 2. Y si se dan cuenta no me da ningún error, ¿no? Si tú lo compilas no te va a dar ningún error, ¿sí? Entonces tú puedes tener ya clases armadas en Java. Bueno, hay que tener también de todas maneras ciertas consideraciones, ¿no? Pero a grandes rasgos, a nivel macro, no deberías tener problemas tú en poder utilizar tanto clases Java como Kotlin a la vez, ¿ya? En ese sentido. Bueno, luego tenemos, como les digo, el tema de las lambdas, el tema de las listas. Hay varias cosas que te da Kotlin como herramientas. Por ejemplo, si me ocurre por ejemplo, yo puedo acá declarar una lista y le digo que la lista sea, por ejemplo, ¿no? Le digo perdón, con minúscula, list of, ahí está, ¿sí? Y le digo que esa lista tenga 1, 2 y 3, ¿sí? O sea, esta lista que está acá tiene 1, 2 y 3, pero yo también le puedo aplicar un filtro directamente a través de un lambda. Por ejemplo, le digo, oye, yo quiero que esta lista que está acá, ¿sí? No tenga todos estos valores, simplemente tú le filter, ¿ves? Y si te das cuenta te arma, ¿qué cosa? Un lambda, eso de acá es un lambda. ¿Cómo te das cuenta? Por el tema este del IT, ¿no? Que está acá. Entonces, yo puedo hacer lo mismo que hice acá para perro, ¿no? Yo le puedo decir, en vez de utilizar IT, le puedo decir que utilice, por ejemplo, número. Ahí está, número, ¿no? Ahí está. Y le puedo decir que filtre solamente los números, ¿no? Los números
que sean par. ¿Cómo le digo que sea par? Módulo 2 igual a 0. Ahí está. ¿Qué le estoy diciendo acá? Le estoy diciendo, yo tengo mi lista que tiene ahorita los números 1, 2, 3, pero quiero que filtres esa lista, ¿no? Cuando el número que te llega, o sea, imagínate que primero evalúa el 1, ¿no? El 1 se va a colocar acá. Entonces, ¿el 1 módulo 2 es 0? No, ¿no? Porque el módulo 2 ¿a qué hace referencia? Al residuo. Once you're ready. Si un número módulo 2 tiene residuo, ¿no? Significa que no es par, y si el residuo es 0, es par, así de sencillo. Entonces tú le puedes aplicar un filtro a esta lista, ponerle un lambda, ¿no? E imagínate, o también puedes trabajar con el IT. Si no le pones acá esto, le trabajas con el IT, como les había dicho. Y a la lista acá, ¿cuántos te va a devolver? Te va a devolver solamente 1. O sea, porque tú estás filtrando, ¿no? De estos números, solamente los que son par. ¿Cuál es par? 2. ¿No? Entonces, esta lista ya sería, solamente tendría un número. Entonces, te permite hacer varias cosas que quizás en Java tendrías que hacer unos pasos adicionales, ¿no? O quizás en versiones superiores, porque recuerden que Java trabaja con la versión C7 de Java 8, quizás en las versiones superiores ya incluya esto, pero en Kotlin ya viene el tema de las lambdas y el tema de los filtros. No es que Java no lo tenga, ojo. ¿Ya? Entonces, podemos hacer eso. ¿Qué más tenemos? Un tema importante es el tema del singleton, ¿ya? Nosotros cuando trabajamos, y este es ya un concepto un poquito más avanzado, se podría decir, el singleton, ¿qué cosa me dice? El singleton me dice de que la clase que yo voy a declarar, ¿no? Solamente tenga una única instancia. En Java tenía que hacer todo el patrón singleton, ¿no? Yo para decirle que una clase sea singleton, por ejemplo, voy a crear acá un Kotlin File Class, le voy a decir, no sé, para que se note, ¿ya? Le voy a poner singleton a esa clase, ¿ya? Entonces, esta clase singleton, para yo decirle que sea singleton, valga la redundancia, básicamente le tengo que decir object. Yo al momento que ya le digo object, ya vuelvo directamente a esta clase un singleton, sin ningún problema, ¿no? Entonces yo podría dentro tener, bueno, puedo tener acá sin ningún problema una función, ¿no? Vamos a poner una función que imprime en consola, básicamente. Le voy a decir acá todo, ¿no? Apenas tengo un object, ya es singleton. Entonces yo lo puedo mandar a llamar y va a tener una única instancia, ¿no? Ese es lo bueno del singleton, que solamente te permite tener una instancia. Entonces digo singleton.imprimir y ya está, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los métodos estáticos que tenemos en Java? Si nosotros tenemos un método estático en Java, también podemos, por ejemplo, ¿no? Voy a crear una clase Kotlin normal, ¿sí? Estos son conceptos ya un poquito más avanzados, se podría decir. Bueno, más de programación entre objetos. Voy a crear una clase, ¿sí? Esta es una clase Kotlin normal, ¿no? Si yo quiero que sea un método estático, yo lo tendría que englobar, básicamente, en la palabra reservada companion object, ¿ya? Todo lo que yo coloque acá va a ser estático. Vamos a probarlo, ¿no? Vamos a ver si es verdad. O sea, por ejemplo, le digo fan, imprimir. ¿Qué más? Lo voy a jalar de acá, el fan imprimir, ¿sí? ¿Qué cosa, a qué me refiero cuando sea estático? Me refiero que yo para poder acceder a los métodos y la función, a los métodos y los atributos de una clase tengo que instanciar el objeto, ¿cierto? Como lo hicimos con perro. Perro lo que hicimos fue, ¿dónde está perro? Bueno, mascota, perdón, no fue perro, ¿no? Acá tenía mi clase y si yo quería utilizar sus propiedades o si, bueno, le agregaba un comportamiento, en la clase o en el activity tenía que instanciarlo, ¿no? ¿Dónde estás? Acá, tenía que instanciarlo. Ahora, los estáticos, ¿sí? Lo que te dicen es que puedes directamente llegar al método sin instanciar el objeto. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá un estático, la clase estático, y yo pudiera ponerle directamente estático.imprimir y lo podría llamar. No tendría que hacer val estático igual a estático, o sea, no tendría que instanciar el objeto, ¿no? Lo único que tendría que ir acá directamente es irme por acá y decirle estático.imprimir y ya está, ¿no? Ya me evitaría hacer esto, ¿no? O sea, si quisiera, obviamente, instanciar estático. Además, no te va a dejar, ¿no? O sea, ya no tendría que hacer esto, ¿ya? Porque ya es, al menos esta función de acá es estática. Si tú tienes por acá otros, obviamente sí necesitarías, ¿no? Porque no sería estática. ¿Ya? Entonces, ese es un poco comparando los que vienen de Java para que vean las diferencias, ¿no? Para que vean las diferencias de cómo utilizar el static, bueno,
cuando es singleton. Acá nos facilita un poco ya ese tema, ¿no? Ya directamente ponemos el object, ya lo vuelve singleton, ¿no? Por ejemplo, para retrofit, cuando los que vean el tema de retrofit para el tema de networking, ¿no? Nosotros utilizamos retrofit como librería para enlazarnos a un servicio web. Entonces tú puedes colocar que esa clase sea un object, ¿no? De este tipo, para que siempre te devuelva única instancia del objeto. Entonces, cosas así vamos a aprender. Obviamente son algunos conceptos para los que recién están iniciando un poquito más avanzados, pero es un tema de progresión, ¿no? O sea, al menos el curso está bastante pensado para ir de menos a más, ¿no? Primero se ve el tema de lo básico, el tema de layouts, el tema de listas, el tema de fragmentos, view models, para la comunicación entre fragmentos. Y cuando armamos el proyecto que ahora les voy a mostrar, ya comenzamos a incluir, cuando vemos base de datos, estos conceptos, ¿no? Cuando utilizar el tema del object, porque es bueno compararlo con otras cosas. Entonces, ¿qué más tenemos por acá? A ver, ya tenemos la seguridad ante nulos, ya vimos el tema, bueno, me adelanté, ya vimos el tema del interoperable, ¿no? Entonces, ahorita en realidad lo que he querido mostrarles básicamente es una introducción de manera rápida por el tiempo de qué es lo que podemos hacer con el tema de Kotlin. Muchos de ustedes o los que vienen de todavía como primer lenguaje, quizás digan, oye, pero ¿para qué voy a utilizar esto? ¿Cómo lo aplico en una aplicación? Puede ser porque ahorita es bastante abstracto, ¿no? Pero a través de que se vayan pasando las sesiones y vayan ustedes armando la aplicación, se va a ir obviamente un poco entendiendo más para qué nos va a servir ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué la importancia de tener un operador seguro? ¿Por qué la importancia de poder tener nuestros objetos y armarlos de manera más rápida? Entonces, como ya les había dicho Freddy, nosotros estamos empezando el curso el 23 de mayo, y adicional a esto, que en realidad lo que yo les he mostrado es básicamente lo que es Kotlin, ¿no? Pero todavía no hemos hablado de todas las cosas que te da el framework de Android, ¿no? Que es el tema de activities, fragment, recycle views, librerías, base a datos room. Entonces, yo acá quería poner una lámina que más o menos es ciertas cosas de lo que veríamos a través del curso, ¿no? Nosotros vamos a ver muchos temas de Android Jetpack, ¿sí? Android Jetpack, para los que no conocen, es una serie de librerías que ya Google ha validado y Google te dice que deberías utilizar para que se haga más fácil tu trabajo. Dentro, por ejemplo, de algunas librerías que te da Android Jetpack, no sé si muchos de ustedes lo han visto, es este que está acá abajo, que estoy marcando, que parece un menú de navegación, ¿no? Que lo tiene mucho iOS, ¿no? A esto se le llama Navigation, ¿no? Navigation Component, que ya a partir de la versión, si no me equivoco, 3.2, 3.3, ya pueden ustedes utilizar. Entonces, vamos a ver esto, el tema de Navigation Component, vamos a ver que es un view model, que ahora se utiliza mucho y es muy potente. Vamos a ver el tema de layouts, cómo armar linear layout, constraint, las diferencias. Vemos Google Maps, vemos Recycle, ¿no? Y al final lo que logramos, bueno, no lo he puesto por acá, tendría que entrar, es un proyecto que... A ver. Voy a tratar de sacar el link para mostrarles el proyecto porque ahorita estoy trabajando desde la Windows. Mientras tanto, no sé si por ahí hay algunas preguntas, algunas consultas con respecto a lo que han visto. ¿Tienen algún proyecto Android, ¿no? Con Java? ¿Por qué más útil, no sé, utilizar Kotlin que Java? Entonces ahorita tenemos 10 minutos para que en caso que tengan preguntas puedan ponerlo por el chat. Yo los estoy leyendo. Sí, si es uno a la vez no hay problema. Si es uno a la vez no hay problema. A ver, Vladimir me pregunta si el curso llegará a tocar servicios, redes y seguridad y también el tema de frontend. Sí. Recuerden que el módulo, ¿no? Porque Android tiene muchísimos temas, muchísimos. El módulo está comprendido entre el módulo básico intermedio y el módulo avanzado, ¿sí? En el módulo básico intermedio nosotros vemos temas como te digo, ¿no? Introducción al tema de Kotlin, conocer cómo las novedades de Android, del nuevo IDE, el tema de bundles, vemos el tema
de contenedores, ¿no? Todo un tema para ver temas de diseño. Luego pasamos a ver listas personalizadas, luego pasamos a ver lo que tú comentas que son fragmentos, comunicación de fragmentos con el ViewModel, ahora utilizando el ViewModel. Antes los que saben utilizábamos interfaces, bueno, pueden utilizar interfaces, pero ahora se utiliza ViewModel. Y luego vemos el tema de Chart Preference, encriptación de Chart Preference para que no puedan obviamente leerlo. Base de datos con RUN. RUN es un ORM, ¿sí? Los voy a dejar por acá igual el nombre, RUN. ¿Sí? Utilizamos RUN para el tema de hacer base de datos. Ojo, que RUN es un ORM, pero seguimos utilizando SQLite, ¿no? Solamente que tú ya no tienes que hacer, por ejemplo, para hacer un select tenías que utilizar un cursor. Acá básicamente le pones insert y ya lo hace todo, ¿no? Lo mapea con tu objeto. Entonces es mucho más rápido implementar RUN, ¿no? Que hacerlo nativamente, ¿no? Con SQLite. Por detrás él ya se come todo el trabajo de hacer todo ello. Entonces vemos todo eso, y en la parte comenzando el avanzado ya vemos el tema de servicios web con el tema de retrofit, y vemos también el tema de las arquitecturas, ¿no? Vemos MVP, MVVM y Clean, ¿no? A ver si por ahí, no sé si contesté tu pregunta, Vladimir. Sí, en realidad, Miguel, yo te recomendaría que empieces con Kotlin, ¿sí? Si es que no, o sea, si no tienes una base, o sea, no vienes de Java, sí te recomendaría mucho que, yo también vengo de Java, o sea, yo desarrollo Java desde 2010 más o menos. Pero cuando tú te das cuenta y en realidad comienzas a desarrollar en Kotlin, vas a notar que hay muchas cosas que te ayudan, ¿no? O sea, el lenguaje por sí se vuelve más amigable. Y les quiero mostrar una cosa, que también es una cosa importante antes de seguir con sus preguntas. Por ejemplo, yo tengo acá el Main Activity, ¿no? Que también es un tema importante, ¿no? Por ejemplo, yo voy a entrar a su XML, ¿sí? Este es el XML de donde se hace toda la parte de la interfaz gráfica y todo. Si yo jalo un botón hacia acá, este es más que todo para los que conocen un poco y vienen de Java, ¿no? Pero acá yo, por ejemplo, tengo un botón que se llama Button, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que yo hacer cuando utilizo, bueno, en este caso utilizo Android con Java? Tengo que hacer los Find Views, ¿no? Tengo que hacer los Find Views, o quizás por ahí podría yo utilizar una librería que se llama Butterknife, ¿no? Etcétera. Pero nosotros ya dentro de Kotlin, del proyecto, nosotros ya tenemos un plugin que se llama Kotlin Extension, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa me permite esto? Me permite que cuando yo, por ejemplo, quiero llamar al botón, ya no necesito hacer el find view. Simplemente le pongo btn, o button creo que se llamaba, ¿no? Y si te das cuenta, mira, él ya te lo mapea, ¿no? Te dice, oye, él viene del activity main, ¿sí? Entonces tú solamente lo utilizas, le haces el set on click listener, ¿no? Ahí está. Y es más, ya no haces el new set on click listener, básicamente utilizas el lambda, miren, acá. Y ya está. Cuando presiones el botón, aquí vas a ejecutar, ¿no? Acá vas a ejecutar todo lo que hace tu botón. ¿Sí? Tu botón. Entonces, ya te da eso. Ahora, también vamos a ver otras cositas, que ya es un poquito más, vamos a verlo a la mitad del curso, porque si tú te das cuenta, este botón te regresa un null label, menos. O sea, este botón podría llegar a ser nulo, por eso te pone este simbolito. Entonces ya hay otro concepto que se llama view binding. Quizás por ahí ustedes han escuchado que es view, no data binding, sino view binding, que ya es la forma definitiva para poder inyectar vistas al proyecto de Android, ¿no? Que bueno, eso lo vamos a ver. Entonces, de todas maneras, hay cosas que te facilitan, ¿no? Entonces, ya no tienes que hacer los find views y todo el tema, es mucho más rápido. Entonces, Miguel, sí, súper recomendado que comiences con el tema de Android. A ver, un segundo. Miguel, a ver, estoy leyéndolos, chicos, sino que estoy como... Ahí está, una consulta, Kotlin va a llegar a desplazar. Me pregunta Motorhit, ¿no? Me dice una consulta, ¿Kotlin va a llegar a desplazar el Java o ambos se van de la mano a acuerdo al programador? Es una buena pregunta en realidad, y esto es bastante debatible por desarrolladores Java y desarrolladores Kotlin, ¿no? O sea, acá en realidad no es un tema de ponerse, oye, sí, Java es mejor, Kotlin es mejor. O sea, lo que sí sabemos y estamos seguros todos es que Kotlin es first, ¿no? Es primero. O sea, es el lenguaje oficial. Si van a sacar un tema de alguna actualización, primero lo van a hacer para Kotlin. Entonces, es más, JetBrains, que es la empresa que inventó este tema, desarrolla en Kotlin. Por lo tanto, obviamente tú tienes ahí, de todas maneras, te dice que él va a apostar por ese lenguaje, ¿no? Porque está utilizando el mismo. Entonces, yo lo que diría es de que de todas maneras van a haber cosas que van a estar en Java, ¿no? De todas maneras, y esto depende también mucho del equipo de proyecto, ¿no? Si
Si tu equipo de proyecto maneja Java y todos manejan Java, entonces habría que ver el tema de la curva de aprendizaje, ¿no? Dependiendo de qué tan rápido quieres desarrollar el proyecto, si tu cliente te lo está pidiendo por allá o no. Entonces van a haber muchas variables, pero yo considero de que ya le están dando mucha fuerza a Kotlin, ¿no? Y cuando lleguen a los tópicos avanzados, y también les recomiendo mucho que vean el otro webinar de Eduardo, y que es el otro instructor, ahí va a explicar un tema que se llama curtains o curtines, ¿no? Los que conocemos cómo hacemos tareas en segundo plano, hablamos de async task, ¿no? Para el tema de Java u otros. Entonces, curtines, en realidad, o curtains, te hacen muy fácil la vida para ese tema. En una sola línea ya puedes tú entrar al hilo secundario y devolver cosas al hilo principal sin ningún problema, ¿no? Puedes hacer tareas asíncronas, ¿no? Que parecen... O sea, es todo un tema muy importante que te reduce mucha carga de líneas de código de programación. Entonces yo considero de que Java no es que vaya a desaparecer, pero sí van a ir dándole mayor prioridad al tema de Kotlin. El tema de Kotlin, el tema de sacar nuevas funcionalidades, nuevas cosas. Entonces esa sería mi opinión con el tema de si es que va a reemplazar. Me pregunta Jimmy, ¿cómo es el funcionamiento de cliente, servidor en Android? Si me podrías especificar un poco más, Jimmy, ¿a qué te refieres con cliente-servidor? No sé si te refieres a base de datos local. Si es así, me lo dices en el chat. Y Víctor me pregunta por acá, ¿el curso contempla arquitectura? Sí, como les decía, en la parte de avanzado, son 2 módulos, en la parte de avanzado ven MVP, MVVM, ¿sí? Que es Model View Model, ¿no? Y el tema de Clean, ¿no? MVP, si bien es cierto, sí se emplea mucho, ¿no? Yo recuerdo que hace tiempo estaba muy pegada muy fuerte el tema de MVP, pero cuando veas el otro que es MVM, vas a considerar por ahí quizás migrarlo, ¿no? No es tanto el impacto, ¿sí? No es tanto el impacto. Si se entiende MVP, yo creo que va a ser natural que migres a la otra arquitectura, pero sí, la respuesta es sí, vemos ambas arquitecturas en ese sentido. ¿Ya? No, Augusto, en ese sentido no hay problema. O sea, tú puedes desplegar en las versiones que tú deseas. Recuerda que está soportado, ¿no? O sea, Google es su lenguaje oficial, o sea, no vas a tener ningún tipo de problema. O sea, lo mismo que haces en Java puedes hacerlo en Kotlin, ¿ya? Y ese tema escapa del tema de la versión. O sea, no vas a tener problema. ¿Ya? Por acá... Tendrá. Sí, Daniel, ahí yo te recomendaría, voy a dejar la lámina ahorita para que tú escribas por WhatsApp, que están atentos los coordinadores y ahí te den información sobre el curso. ¿Ya? Scheider me pregunta por qué Flash, no he escuchado de Flash, he escuchado de Flutter. No sé si te refieres a ese, pero Flash no he escuchado de ese. Yocta me pregunta, ¿los curtains se van a ver en el curso inicial intermedio? En realidad yo les hago eso de ahí más que todo se ve en el avanzado, ¿sí? En la primera parte lo vemos de diferentes formas. ¿Sí? Claro, Jimmy, ahí utilizan Room, ¿no? Room para el tema de todo lo que es base de datos local, recomendación Room. Y es más, como les había dicho, bueno, no se ve acá, pero lo voy a ver, Android Jetpack. ¿Ya? Acá si tú te vas y pones Android Jetpack, vas a encontrar en imágenes, acá está, ¿no? Para que se vea mejor, porque en la lámina no puedes tirarlo, acá está, ¿eh? Esto de acá, es las librerías que ya Google te dice, oye, utiliza esto, ¿no? Entonces, si ves acá, en la parte de arquitectura, vas a encontrar Room. Aquí está Room. Entonces, esa es la que vamos a utilizar nosotros para poder desarrollar la parte de base de datos local, que es muy útil. A ver, por acá... Sí, en realidad el tema ya ahí entraríamos a otro tema que serían las híbridas con el tema del nativo, ¿no? Entonces ahí ya va a depender en realidad, sea Flutter o por ahí... Renzo, ¿ya sale? ¿Qué hace aquí? No.
sea Flutter o sea otra tecnología híbrida, eso ya es un tema de evaluación, ¿no? Como te digo, va a depender del equipo que tengas, ¿no? Si tu equipo todos conocen Flutter y es una aplicación que no te va a demandar mucho hardware, ¿no? Geolocalización, tema de GPS, podrías utilizar Flutter sin ningún problema. En realidad eso de ahí depende del equipo de proyecto, yo siempre digo, ¿no? El equipo de proyecto y de qué tanto impacto con el tema del hardware tenga el tema nativo, ¿no? Porque recuerden que hay cosas, ¿no? Que tú puedes hacer de forma híbrida, pero cuando ya te metes con el tema del disco, con ciertas cosas que ya tienen que ver con el hardware del dispositivo, muchas veces tienes que tú hacer una implementación nativa. O sea, estás haciendo híbrido, pero tendrías que hacer una implementación nativa para hacer específicamente ese feature que tiene, esa funcionalidad. Y a veces eso cuesta un montón. Entonces, depende de eso. Ya. O sea, Víctor, ahí vemos cosas con el tema, me preguntas sobre el tema de Uber, ahí vemos cosas de Google Maps, ¿sí? Vemos Google Maps, cómo cargarlo, cómo hacer el tema de localización, dónde estás, ¿no? Trazar una ruta. Vemos ese tipo de cosas, ¿no? Que podrías aplicarlo sin ningún problema para Uber. Estamos hablando de una aplicación mucho más elaborada. No, en el tema de Navigation Components, que les había comentado que es mira, justo tengo la imagen, tú puedes utilizar Navigation Components o podrías utilizar básicamente lo que ya tienes, ¿no? O también podrías hasta utilizar ambos, ¿ya? Hay un tema nada más que en Navigation Component te dice, tienes una activity y todo lo demás tiene que ser fragments, ¿no? Que eso lo vamos a ver en el curso, ¿sí? Pero tú podrías, para darte tu respuesta, Yocta, tú puedes utilizar Navigation Component, como tampoco puedes simplemente hacerlo como ya vienes haciendo, ¿no? No es algo restrictivo que te da, ¿no? Entonces, con el tema... No, Flash en realidad, Brian, en ese caso no he escuchado ese framework, pero igual lo voy a chequear para poder dar una mejor opinión, pero por el momento no tendría que comentar sobre Flash. Les voy a dejar este enlace. Quisiera mostrarles en realidad, a ver, quiero ver si puedo entrar. Porque no recuerdo. Lo que pasa es que acá tenemos el proyecto que hacemos perdón. Acá tengo el proyecto que hacemos en el curso. Y sí quisiera mostrarles, pero como lo tengo en mi Mac, ya con lo tengo ya seteado la clave y no recuerdo ahorita cuál es. A ver, vamos a ver si es esta. Si no tendría... ¿Cómo podría pasar? Bueno, eso creo que va a tener que esperar porque no recuerdo la clave, chicos. Ya, igual consulten ahí en academias para que les pueda pasar quizás el proyecto final que vamos a hacer. Ya. Pero... vamos a ver. Creo que lo puedo solucionar. Voy a entrar acá. Si me esperan un minuto, lo podemos chequear. Ya para terminar también Si hay otras preguntas, por favor la hacen en el chat. Voy a conectarme a mi Mac para que vean, porque ahí tengo ya la clave ya. Perdón. A ver, acá lo tengo. Entonces voy a entrar a 5. A ver. Ya está. Ya. Bueno, ahí estoy entrando a mi Mac. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tratar de hacer vamos a desarrollar este proyecto, ¿no? Que está. Entonces, esto de acá es un restaurante que es el proyecto que se ha elegido para poder hacer. Ojo a que este es el básico intermedio, ¿no? Entonces, vamos a hacer el tema del registro, como les digo. Cuando hagamos esto, ya vamos a estar por la sesión 6, ¿ya? Más o menos.
Entonces ya vamos, perdón, ya vamos a saber cómo construir este tipo de listas, ¿no? Cómo armar una lista, cómo hacer un registro, cómo guardar en base de datos. Justo lo que les comentaba, ¿no? Vamos a hacer el tema del Navigation Drawer, utilizando quizás el tema de Navigation Components, ¿no? Vamos a ver fragments para poder ver todo ese tema. Vamos a ver las diferencias, cuáles son las densidades que tiene Android, HDPI, XHDPI, cómo utilizarlo, todo eso de ahí, ¿no? Entonces, este es el proyecto que lo que va a hacer es, bueno, acá tenemos también Google Maps, que está pensado específicamente para utilizar todo lo que hemos aprendido en las primeras sesiones, agregarle más cosas, obviamente, y ya con base de datos. Y eso sería más o menos le podría dar esa adelanto. Entonces, nada, no sé si hay alguna pregunta más. A ver, por acá, creo que sí. Que las clases empiezan el sábado. Sí, ahí van a compartir el video, ¿sí? Seguramente van a colgarlo en la página del Academias Móviles, esténse atentos, ¿no? Sin ningún problema. El curso completo se enfoca más en el lenguaje y la aplicación. En realidad van de la mano, ¿no? Porque nosotros o sea, imagínate, ¿no? Nosotros vamos a utilizar el tema de Room, ¿no? Y en Room vamos a tener que utilizar obviamente el lenguaje, crear clases. ¿Cómo creamos clases? Con lo que te expliqué, ¿no? Si queremos, por ejemplo, extender una funcionalidad del TOAS, vamos a utilizar las funciones de extensión, ¿no? Lo podemos tener una clase para llamarlos, nada más. Para poder hacer el tema de una única instancia con el object, lo vamos a hacer para el tema del room, para que siempre tengas una única instancia singleton de la base de datos. Entonces, todo lo que hemos conversado ahorita, si bien estos son ejemplos básicos, por llamar de una forma, pero al final en la aplicación que vamos a armar, que esa es la idea, ¿no? Se va a concretar más el tema de cuándo y cómo vamos a utilizar cada una de esas cosas, ¿no? Igual que el tema del Navigation Components. Nosotros hacemos un ejemplo de fragments, ¿no? Enfocados y cómo pasar información entre fragmentos, actividad fragmentos, pero al final lo vemos reflejado en la aplicación, ¿no? ¿Para qué hacemos todos esos ejemplos? Para llegar a hacer el navigation y obviamente pasar información entre ellos. Entonces, no se preocupen por ahí, chicos, que todo el tema del lenguaje que les he explicado ahorita va a estar centrado y va a estar puntualizado en el tema de la aplicación que se va a lograr. Además, obviamente tienen igual los ejemplos que vamos a ir armando progresivamente. Y ustedes tienen un tema también de un proyecto personal, ¿no? Que eso también Academias Móviles tiene, de que ustedes tienen su proyecto, y luego, inclusive de pasado el curso, podrían requerir soporte de los instructores y con todo el gusto le vamos a dar, ¿no? O sea, no es que se acabe el curso y ahí nada. Entonces, de todas maneras, todas esas consultas del curso lo pueden preguntar ahí internamente y bueno, espero verlos el día sábado. Sí, les voy a dejar la lámina. ¿Dónde está? Por aquí, por aquí. A ver, ya se me perdió. Acá está. ¿Sí? Esta es la lámina. ¿Ok? Ahí están los números. Bueno, ahí está. WhatsApp más rápido, ¿no? Ahí está el número de WhatsApp. Así que voy a dejarlo ahí 30 segundos. Y y nada. No sé si hay otra pregunta más. Si no, estaríamos finalizando el webinar de hoy día y gracias en realidad por su atención, chicos. Chicos, ahí me parece que han dejado un link. A ver, vamos a ver. Acá está. Acá hay un formulario. Voy a reenviar lo que mandó vean el chat, por favor. Vean el chat. ¿Ya? Ahí para que reciban el video, inscríbanse ahí en ese link que les ha dejado la coordinadora y seguramente les va a llegar el video de ahora, ¿no? Para que lo puedan revisar. Igual también recuerden que en la página de Academias Móviles, ¿sí? Si yo entro a Academias Móviles, es más, lo pueden buscar así, ¿no? Comparación Java versus Kotlin, Academias Móviles. Acá, ¿sí? Ahí también hay un video que es de Academia.
¿sí? Que hicimos hace un tiempo, si quieren, porque acá también hay más o menos lo que hemos visto y otros temitas adicionales, ¿no? Ahí le dan un like y también pueden buscar un poco, hacemos la diferencia, ¿no? Este es del 2019, ¿no? Pero igual lo pueden dar una revisada en caso de que lo necesiten, ¿ya? Listo. Entonces, nos vemos el sábado y buenas noches. Gracias por su atención.